Te saludo, Hugo, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Dónde naciste, Hugo, vos? En La Plata, soy platense. ¿Y hiciste tu escuela primaria y secundaria allí? Sí, sí, tanto la primaria como la secundaria las hice en La Plata. Había escuelas que dependen de la Universidad de La Plata, la escuela primaria y la secundaria. La primaria se llama Escuela Anexa. El nombre completo sería Escuela Graduada Joaquín B. González. Y el Colegio Nacional también depende de la universidad, es el Colegio Nacional de La Plata, el Colegio José Hernández. ¿Y naciste en La Plata porque tus padres eran de La Plata, se fueron a vivir a La Plata? ¿Por qué? ¿Cómo era la situación familiar? No, mi papá nació en Polonia, mi mamá sí nació en La Plata, platense. Mi mamá era una familia que vivía en La Plata, y mi papá no había llegado y se había radicado en La Plata. Bien. ¿Y vos estudiaste ciencias sociales o sociología dónde? En Buenos Aires, cuando empecé sociología, no estaba todavía en La Plata, se creó varios años después. Yo empecé en el 65 y viajaba casi cotidianamente a Buenos Aires para tomar clase. O sea que hice toda la carrera en Buenos Aires, después trabajé en Buenos Aires. O sea, durante muchos años mi cotidianeidad era viajar diariamente a Buenos Aires. O sea, vos arrancaste la carrera en qué edificio de la En UBA, Viamonte, Viamonte, donde está ahora el rectorado. ahí, sí, sí, ahí era, y estuvo pocos años después no, iba muy poco a Florida, ya ahí se estaba cerrando Florida, y después el resto fue en Independencia. En Independencia, claro. O sea, es la Universidad de Buenos Aires y no había Facultad de Ciencias Sociales, obviamente, esa carrera estaba Claro, era en en Filosofía filosofía, y yo Letras. hice todo en filosofía y letras. Y eso es un año, arrancás un año antes del golpe del 66. Así es, así es. Contá un poquito de esa universidad Bueno, y me esa vida tocaron universitaria. los dos primeros años era todavía con la planta docente tradicional de la carrera y tuve algunos docentes históricos. Bueno, obviamente Miguel Murmis, Perón, Silvia Sigal, Calelo, Gracia Arena, algunos figuras así que eran muy influyentes. Muy, Rodrigo Bustamante tenía un rol ahí, ¿no? eh, Norberto. Sí, sí, Norberto era profesor de teoría sociológica. No, a mí no me tocó como docente, tomé curso aparte con él, y lo fui a escuchar muchas veces, pero creo que a mí no me tocó como docente. ¿Y cómo fue estudiar sociología en esa época, no? Porque es una Bueno, época crítica, ¿no? Para algunos. sí, pude disfrutar de buenos docentes y algunos muy buenos ayudantes. Era impresionante la calidad de los ayudantes. Algunos que me acuerdo bien, eh, en Introducción a la Sociología, Daniel Open, que, bueno, lo mataron, pero un brillante docente, aparte era dirigente estudiantil, entonces sus clases eh, eran apasionantes, muy movilizador, su discurso muy entusiasta y un excelente docente. Ernesto Kritz era docente en Introducción a la Economía, muy buen docente. O sea, había algunos profesionales que uno tenía contacto así temprano y eran muy buenos modelos. Después estaba la posibilidad en esa época, pues era como el cierre, la decadencia de la facultad,
y la apertura de cursos paralelos en el DITELA. Entonces en el DITELA uno tenía la posibilidad de ir a tomar cursos por la propia. Entonces estaba lo que se podía aprovechar de la facultad, que había de todo, había cátedras muy malas y otras muy buenas. También estaban las cátedras nacionales, o sea que era un debate, un despertar intelectual interesante. Y bueno, se podía Eso es, estudiar. cátedras nacionales, ¿qué? ¿Fines de los 60? Fines, fines de los 60, sí, 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 sí. Que se fue conformando y también quedaban algunas asignaturas. eh, Después yo entré ahí como docente en Introducción a la Sociología, con Portantiero, y después con Florial Forni, con Portantiero, Ujú. y estuve trabajando ahí como docente. ¿Y qué, Ese fue cómo? mi cargo, perdón, Sí, sí, te escucho, te escucho. ese fue mi cargo en la facultad, que se abrieron concursos en el 70, gané un concurso para ayudante y estaba trabajando como docente ahí. ¿Y cómo fue tu orientación profesional, digamos, o tu elección de tema? O sea, vos sos un sociólogo joven, formado de alguna manera en la carrera que arma el italiano, que arma Sí, Germani, con muchos de los que estudiaron con Germani, evidentemente, con esa pleiad de sociólogos famosos, La Ciarena y compañía. Iniciás tu carrera como ayudante, como docente de la universidad, y empezás a orientar tu carrera hacia algún tema específico. ¿Qué pasa en el 76? Contame un poco eso. eso fue, o sea, yo debo haber terminado, yo terminé en el 70 la carrera. Y en La Plata había un hospital que tenía a su vez un centro de estudios de crecimiento y desarrollo infantil. O sea, hacían estudios sobre una muestra poblacional de niños y les medían talla y peso y desarrollo infantil. Y les interesaba relacionar las diferencias de talla y peso y desarrollo con condición socioeconómica de esos niños. El que dirigía ese centro era un amigo, un médico, Marcos Kuzminski, y me invitó a trabajar. Entonces nos reuníamos, trabajábamos y tratábamos de ver el peso de algunas variables socioeconómicas, nivel de ingreso, educación de los padres, condición de vivienda, que se tenían en paralelo a las mediciones de talla y peso, y fui incorporándome a trabajos en salud. Él a su vez era director de la Casa Cuna, que era el ámbito donde se entregaban niños en adopción. Hicimos un trabajo sobre adaptación de niños a los hogares, cómo se integraban a las familias y cómo los efectos del hospitalismo, que en ese entonces eh, se difundía, se había trabajado bastante, cómo se reducían algunos efectos del hospitalismo al poco tiempo de estar incorporados en la nueva familia, en la familia adoptiva. Esos fueron mis dos inicios en el campo de la salud. En el 71, la Organización Panamericana de la Salud organiza un curso en Buenos Aires con lo que era entonces la Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina, AFACIMERA Ujú. llamaba. Y bueno, fuimos, las personas que asistimos como participantes, fuimos de diferentes universidades, de diferentes lugares del país, y el curso lo daban algunos docentes que en especial lo dirigía un médico y sociólogo argentino que se llamaba Juan César García. Ujú. Él ha sido la gran figura en el desarrollo de las ciencias sociales aplicadas a salud en Argentina, eh, y lo daba también un chileno, Claudio Jimeno, que era un sociólogo chileno que había hecho un doctorado en Inglaterra
y se había dedicado a salud. Había otros docentes también, un brasilero, pero las dos figuras centrales eran García y Jimeno. García y Jimeno. En ese curso en el cual, bueno, asistieron muchas personas, de las cuales después seguí siendo amigo y compañero de trabajo a lo largo de muchos años, desde entonces. Trabé muy buena relación, me hice muy amigo y lo admiré mucho a Juan César García. Él vivía en Washington y era quien estaba incorporando las ciencias de la salud. Él, en general, en las facultades de ciencias de la salud, perdón, él estaba fomentando las ciencias sociales en el campo de la salud. Claro. En toda América Latina. Él estaba conduciendo un estudio sobre educación médica en América Latina, que dio lugar a un libro clásico que describe cómo funcionaba la educación médica y qué tipo de incorporación habían tenido los contenidos sociales, primero como higiene, después como medicina preventiva, y cómo se estaba llegando a una etapa donde esa incorporación atendía a los aspectos socioeconómicos. Él se había formado en Chile como sociólogo, después en Estados Unidos, en Harvard, y trabajaba en Washington en la OPS. A partir de ese curso empecé a trabajar muy en relación con el grupo de García. Me invitó a trabajar en diferentes facultades de medicina o de otras ciencias de la salud en América Latina. Asistí a otras actividades formativas con ellos y después me invitaron a trabajar en Washington. Estuve en el 72 y 73 trabajando en la OPS en Washington. Esa fue mi primera salida de más largo plazo vinculada, pero ya quedé enganchado con el campo de la salud. Ahí ya confirmaste tu opción, digamos. Sí, sí. Ya para ese entonces estaba trabajando en la Argentina, estaba trabajando en la Asociación de Facultades de Medicina, trabajaba en relación con la OPS, se habían abierto varios proyectos en los cuales participaba o estaba vinculado. ¿Había ya una carrera vinculada a la salud pública en Buenos Aires en esa época? Sí, estaba la Escuela de Salud Pública, que la dirigía, bueno, era un grupo muy bueno, la dirigía Aldo Neri en ese entonces, era una muy buena escuela. En realidad en Argentina, lugares de formación en salud pública había en Santa Fe, había en Tucumán, y la la Escuela de Salud Pública en Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, se crea a principios de los 60, si no me equivoco. El director fue David Seblever, y fue una escuela que, a diferencia de lo que sucedió en otros países que tuvieron las escuelas de salud pública una base epidemiológica muy vinculada a los estudios con fuerte componente, estudios poblacionales con fuerte componente bioestadístico, en Buenos Aires nace más vinculada a la administración de hospitales, o sea, tiene más ese carácter. Pero progresivamente incorpora lo bioestadístico, incorpora planificación de servicios. Ya para los 60, fines de los 60, ya se iba haciendo más política y menos administrativa de hospitales. Bien. Pero no era el mismo modelo que las escuelas de salud pública de Sao Paulo o Santiago de Chile o de Medellín, que tenían esa tradición epidemiológica similar al modelo de Hopkins, de Harvard, de Yale, que era el modelo que habían desarrollado desde 1920 en adelante, de una epidemiología que vinculaba el laboratorio con los hospitales, pero tenía fuerte laboratorio para ver aspectos de microbiología, fuerte bioestadística
en algunos casos un fuerte componente de ciencias sociales, pero la administración de hospitales no era de ninguna manera lo central. En Para Argentina... esa época, una pregunta, Hugo, para esa época, eh, vos haces un recorrido seguramente por el comienzo del uso de una terminología y de una conceptualización que yo creo que deriva de la salud pública, que acompaña un poco el proceso político y social de esa época en América Latina, digamos, no solamente en América Latina, pero en principio en América Latina. Y empiezan a aparecer otros conceptos, no sé, supongo yo, medicina social, salud colectiva, medicina de los trabajadores, etcétera, etcétera. Si tuvieras que contarnos a los que no sabemos, no conocemos esa historia, ¿no? De manera sintética o muy didáctica, ¿qué es lo que pasa ahí en esos años que de alguna manera después del fin de la dictadura se retoma esa discusión en el punto que había quedado, ¿no? Sí, creo que si uno pretendiera hacer una síntesis de esos años, yo creo que en el fondo estaba una tensión entre una sociología funcionalista, que era un poco el modelo que venía de Estados Unidos y que se estaba incorporando en algunas escuelas de medicina, y otra corriente que tenía más una influencia, un marco conceptual, un desarrollo proveniente del marxismo. Entonces hay una tensión ahí entre funcionalismo y marxismo, donde se debatía si incorporar lo social vía ciencias de la conducta, vía un enfoque funcionalista, o las ciencias sociales como una explicación de lo estructural, de las diferencias de clase, diferencias de ingreso o formas de inserción en el trabajo. Lo que se fue dando, constituyendo en América Latina, que articuló salud colectiva, medicina social, sociología de la salud, fue que respondían a un modelo que abrevaba teóricamente en el materialismo histórico, básicamente, con algunas libertades conceptuales, porque también influyó Foucault, había lecturas variadas, también sociología del desarrollo, teoría de la dependencia, todo eso alimentaba la conformación de una opción latinoamericana de lo social en el campo de la salud. Pero como que el debate intelectual era contra una sociología funcionalista que lo que veía era los problemas de salud como sumatoria de problemas individuales derivados de conducta de las personas, estilos de vida, actitudes personales, individuales, pero no derivadas de determinantes sociales, estructurales. Una tensión que aún sigue presente. Digo, vos te dedicaste también mucho tiempo a trabajar alrededor de la cuestión de la formación del personal de salud, de los recursos humanos en salud. Y ese es un campo de batalla, digamos, también para esta discusión, ¿no? Sí, yo cuando en general en mi trabajo en Washington o y en algunos países de América Latina era fundamentalmente con temas de formación de recursos humanos en salud. O sea, facultades de ciencias de la salud, de medicina, farmacia, odontología, interesadas en incorporar lo social, en cambiar su estructura curricular, me invitaban a participar y estuve trabajando en algunas de esas instituciones. Ahí tuve la suerte, la experiencia de pasar por algunas experiencias interesantes. La de México, lugar donde viví 10 años, fue una oportunidad de trabajar en un programa de posgrado que diseñé y coordiné durante varios años, que sigue en pie, y también las carreras de Ciencia de la Salud en la Universidad Metropolitana.
En la O sea, UAM. en la UAM. En la UAM se creó una nueva unidad, una nueva universidad, la UAM, y dentro de la UAM la universidad es la unidad Xochimilco. Xochimilco. Esa unidad la diseñó quien había sido mi jefe en Washington en la OPS, que pasó a ser el rector, y él me invitó ahí a trabajar con ellos, pero la habían diseñado Juan César García, que te había hecho mención previamente, ese médico, encima ese debe haber sido el factor que nos hizo amigos. Él era de La Plata también, porque esas afinidades locales pesan mucho. Él estudió en La Plata, Te aunque era... recuerdo que cuando yo te conocí, vos nos obligaste al equipo en el que nosotros éramos jóvenes y nos integrábamos a trabajar, nos obligaste a leer el libro de García, La formación. Sí, pues sí, sí. Sigue siendo un buen texto. Sigue siendo un buen texto, sí. Eh, bueno, lo habían diseñado Juan César García, Ramón Villarreal, que era el mexicano, que era el rector, y José Roberto Ferreira, que era un brasilero, que había sido vicerrector de la Universidad de Brasilia con Darcy Ribeiro. Uh-huh. Entonces, Ferreira tenía la experiencia de haber creado la Universidad de Brasilia, García su experiencia con la educación médica en América Latina, y Villarreal, que era el jefe de recursos humanos en OPS en Washington. Hicieron ese diseño que era de una universidad muy innovadora, muy piagetiana, y ahí se instaló un programa de medicina social, una maestría en medicina social que coordiné los primeros 4 años y después seguí siendo docente ahí. Y tengo una pregunta, o sea, vos mencionaste a tres próceres, digamos, de la formación de recursos humanos en salud, bueno, García, C. Roberto Ferreira y Villarreal, Ramón Villarreal. ¿Estamos todavía en el ámbito de la política de formación de recursos humanos o, si querés, en el mundo universitario, ¿no? La pregunta es, las cosas que se discutían, ya te digo, después de las dictaduras, ¿no? O durante el tránsito de la dictadura hacia la transición, por decirlo de alguna manera, en México, o en el equipo de recursos humanos en Washington, que yo creo que después Sir Roberto fue allí, en los 80, ¿no? La pregunta es, desde ese momento hasta aquí, ¿en qué momento, en qué país y en qué momento histórico de los países de América Latina vos observaste que empezaba a cristalizar de alguna manera las ideas que derivaban de esos conceptos de formación de personal de salud hacia una política de salud? O sea, ¿dónde viste una experiencia, digamos, de salud pública en dirección a esas ideas que se discutieron tantos años en América Latina o incluso en Washington? Sí, bueno, el caso más representativo creo que ha sido Brasil. En Brasil esas ideas que comenzaban a, a difundirse en los 70 y durante la dictadura se organizan como un movimiento nacional eh, que abarca la totalidad del territorio, si bien tuvo su centro en algunas universidades, Campinas, Río de Janeiro, la Universidad Estadual de Río de Janeiro, Minas Gerais, en Belo Horizonte, en Sao Paulo, la Universidad, la USP. La UPI. Bueno, ahí se crea todo un clima y un movimiento que se articula políticamente y da lugar a lo que hoy conocemos como salud colectiva. Los brasileros fueron muy hábiles en esa construcción, pusieron mucho esfuerzo y a la par que creaban un cambio universitario, también lo creaban en la gestión de salud. Y movilizaron no solamente al estudiantado y a los docentes, y convirtieron eso en un movimiento nacional, sino que armaron una base de movimientos sociales articulados a salud muy fuertes. O sea que en Brasil se estableció ese puente
entre una aproximación conceptual de la salud como derecho de ciudadanía, se estableció ese puente con la movilización popular. Algunos partidos lo tomaron como parte de su plataforma y llegó a ser política pública a nivel municipal, estadual y nacional, en especial en los gobiernos durante la gestión de Lula. Pero era un proceso que venía creciendo. Hay instituciones importantes de Brasil que están imbuidas de esa aproximación a la salud, en especial la Fundación Osvaldo Cruz, que es un gigante nacional. Pero no fue solo Brasil, también en México siguió una expansión de esas ideas, Colombia, que eran la articulación de un pensamiento conceptual, académico, que encontraba eco en organizaciones sindicales, en movimientos sociales, en algunos casos en partidos políticos. En algunos países, bueno, Bolivia llegó a ser parte de la política nacional durante la gestión de Morales. Durante el gobierno de Evo Morales, la política de salud avanzó de manera muy importante dentro de esa perspectiva. O sea, como que la medicina social, la salud colectiva o una salud pública de ese cuño y con identidad latinoamericana tuvo fuerte peso. Yo ahí lo que querría sintetizar es que la OMS en el año 2008 adopta como política de la totalidad de los Estados miembros de la OMS la idea de determinantes sociales de la salud, que fue muy importante. Y ahí hubo una comisión de notables encabezada por Michael Marmor, un destacado epidemiólogo inglés, pero con varias figuras notables del mundo. Pero esas ideas ya estaban en el pensamiento social latinoamericano, es lo que se enseñaba con autonomía. Como que en América Latina la idea de que la salud tiene un determinante social conceptualmente ya tenía una fuerte presencia desde mediados de los 70, avanzó mucho en los 80 y algunos gobiernos la tomaron como política pública. Ahora, déjame hacerte una pregunta en este punto. Y digamos, no sé si hace falta aclararlo para nuestros asistentes, nuestro auditorio, pero o sea, la idea la idea de salud colectiva o de medicina social básicamente no es simplemente un enfoque que incide sobre la política pública, sino que es un enfoque de una salud o de una promoción de la salud o de un tratamiento de la salud para el conjunto de la población, o sea, centrado en la prevención, en la atención en el primer nivel, etcétera, etcétera. O sea, podríamos caracterizar además el compromiso de los movimientos sociales en este mismo proceso. O sea, la idea es que en el límite, en términos de los resultados, esta conceptualización o esta corriente del pensamiento de la salud pública aspira a alcanzar a mayor cantidad de sectores de la población con mejores niveles de salud, para decirlo muy rápidamente y quizás demasiado sintéticamente. Pero la pregunta es esta. Uno podría pensar que entonces hacer un trabajo fino y persistente en el ámbito de la formación garantizaba, por lo menos a priori, que la práctica de esos profesionales iban a ser portadoras, esas prácticas, de estas nuevas ideas. Y por lo tanto uno también podría derivar de ese primer punto de partida que los sistemas de salud iban a ser también, de alguna manera, en el límite transformados por esas prácticas que portaban estas nuevas ideas sobre la salud pública, independientemente de las estructuras y de los mismos sistemas. Para decirlo de otra manera, que algo de lo que se podía transformar en la formación médica o en la formación del personal de salud en el ámbito de las universidades iba a definir
modelos de práctica y después también impactos o transformaciones en los sistemas. ¿Cuánto de eso se logró? Y si eso se logró, ¿cuánto tiempo duró y en qué momento dejó de ser así? Sí, no sé si te contesto directamente, pero adopto un camino. Eh, por un lado, la idea era incorporar lo social para transformar un enfoque predominantemente biomédico, individual, donde la raíz era biológica e individual. De los problemas de salud se veían a nivel biológico e individual, en detrimento de lo social y lo social colectivo, lo social y colectivo. Entonces, ¿cómo introducir en las escuelas de ciencias de la salud una mirada que no se detenga en la enfermedad y en lo individual, sino que sea capaz de abarcar también determinantes sociales, cosas que no suceden en el organismo individual, sino que preceden a ese organismo, lo contextúan y lo pueden explicar? Entonces, la idea era, hoy creo que sigue siendo, es usar el espacio educativo como un espacio de reflexión para preparar a ese futuro profesional para una práctica que sea transformadora, que no sea un obrero calificado de la atención individual solamente. Si lo hace, que lo haga muy bien, con los mejores recursos, pero que también sienta que para resolver los problemas de salud, no la repetición rutinaria de atención a individuos, de los problemas de salud, que son causas que se asientan en la desigualdad, tiene que entender, tiene que comprender, tiene que poder actuar sobre esos determinantes sociales. Algunos lo pueden hacer, algunos se puede actuar desde las profesiones de la salud, pero otros tendrá que actuar articulado con otras profesiones, con otros espacios de tensión, de lucha. Pero por lo menos que en el espacio académico eso no quede negado, no quede postergado, o que, sobre todo negado. Creo que en este momento es adecuado hablar de negación, pero que esté presente lo social y que esté presente de la manera más científica posible. Yo creo que ese era el esfuerzo que se dio en muchos países y se sigue dando en muchos países de América Latina y del mundo, para que cuando se habla sobre salud y cómo se expresan las desigualdades sociales en el campo de la salud, los trabajadores de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, odontólogos, no sé, y muchos otros, lo comprendan como desigualdades estructurales derivadas de diferencias de ingreso, educación, ocupación, y no producto de conductas individuales o estilos de vida. Ahora, la pregunta es, lo que quería preguntarte en realidad es, Me fui para si otro uno lado. no, está bien, está perfecto lo que me respondiste, pero digo, si vos diste como ejemplos en donde de alguna manera se realizaron estas ideas como políticas públicas, hablaste más bien del siglo XXI. Hablaste de Bolivia, de Brasil. En el caso de Brasil era un proceso más largo, pero dijiste, y fue un partido en particular, que luego fue un partido de poder, que lo tomó en algunos casos como una política pública de su política de salud. Pero digo, más atrás o más tempranamente, países como la Argentina, por decirlo de alguna manera, tomaron alguna opción que hacen que nos preguntemos por qué la salud pública en la Argentina, digamos ahora la salud pública en la ciudad de Buenos Aires, es fundamentalmente una salud privada, ¿no? Digo, una ciudad con grandes hospitales, en donde, no sé, el 80% de los habitantes de la ciudad tienen un sistema de atención que no es el sistema público, es un sistema privado. Entonces, hubo un momento en donde la lógica, no quiero cargar las tintas, pero te lo digo rápidamente, la lógica del mercado
de los servicios de salud, o de la lógica del mercado de la salud, se impuso por sobre los principios o los conceptos que surgían de una salud para todo, para decirlo rápidamente, o de una salud colectiva, o de una formación de recursos humanos para sistemas robustos de salud pública, ¿no? Digo, ahí advierto, podríamos inclusive, yo recuerdo incluso una charla en la que estuvimos juntos, seguramente, en fines de los 80, que dio Jorge Katz en Buenos Aires, donde él se detenía, todavía era el gobierno del radicalismo, de Alfonsín, donde él se detenía particularmente en analizar el peso sobredimensionado o exagerado en términos de gasto en salud, en términos porcentuales de gasto en salud que tenía en esa época ya el gasto en medicamentos en términos de salud en la Argentina. O sea que ahí incorporamos incluso un actor, que podrían ser los laboratorios, que son un actor que tienen intereses particulares y que obviamente su negocio es vender medicamentos. Entonces quiero decir, hay algo de esa lógica de ese mercado que tendió a, como una fuerza centrífuga, digamos, a presionar contra ese modelo que obviamente gasta menos en medicamentos, promueve más la atención primaria, trabaja más en la generalidad, incluso en los modelos, ya no te diría de medicina comunitaria, sino de medicina familiar, ¿sí? Que pueden tener un sesgo incluso más del estilo de los países desarrollados, y fortalece mucho los sistemas públicos de salud. Miremos Dinamarca, Finlandia, Suecia, Italia en algún momento, ¿no? En distintos niveles. Sin embargo, digo, en América Latina hemos tenido un tiempo de este nuevo siglo de volver a esos viejos preceptos, pero sobre una estructura que ya no se ha modificado. Yo no sé si estoy en lo cierto o me estoy equivocando en la lectura. No, pero ahí me dan ganas de comentar lo siguiente. Cuando hablamos de sistema de salud, generalmente lo que en el fondo de lo que se habla es sistema de atención a la enfermedad. Y el sistema, los hospitales, los medicamentos, el modelo de atención médica, lo público y lo privado, el consultorio, están centrados en la atención individual a la enfermedad. Eso no es toda la salud. La salud es mucho más que eso y alude a un contenido que habría que discutir y llenarlo con algunas cosas nuevas. O sea, que habría que pensarlo como algo diferente a la mirada clásica del hospital o de la organización de la atención en función de patologías. Correcto. Estamos muy, muy sesgados por esa mirada de especialidades médicas y por un modelo biomédico que se concentra en una atención diagnóstica y en un tratamiento en torno a la enfermedad. Para cuando se habla de salud, bueno, sería importante repensarlo en algunos términos que pueden ser esos, los biomédicos, pero habría que agregarle otros. Habría que pensar salud como un potencial de vida, como esperanza de vida, como capacidades que tienen los sujetos para desarrollarse a plenitud, y no solamente padecer o no padecer enfermedades. En ese sentido, en Argentina lo que tenemos es un sistema muy concentrado en esa parte, desde el diagnóstico al tratamiento, la atención, la prevención de la enfermedad, la atención a la enfermedad, la rehabilitación a la enfermedad. Si salimos de ese continente y si pensamos a la población en estado de salud, bueno, ahí uno tendría que pensar cuáles son las capacidades que tienen los individuos de desarrollarse a plenitud, con una calidad de vida, en relación consigo mismos, con otros individuos, con el ambiente, con otras personas. Bueno, eso hace a la salud. Y creo que por ahí se justifica el título de pospandemia, de que si queremos pensar algo para después, sería bueno que no solamente pensemos en ese pasado y en un presente que nos ata a la atención
únicamente biomédica, que es importante, muy buena, necesaria, todo lo que quieras, pero tendríamos que pensar salud en términos de ese continente inexplorado, que hace a la calidad de vida, al potencial que tienen los sujetos, y que las desigualdades de nuestro presente, inequidades, porque es peor que las desigualdades, están como clavadas en la distribución del ingreso, en la asignación o imposición de oportunidades, no permiten desplegar un estado de salud. Ahí, y algo que otras veces lo hemos conversado, toda la educación del personal de salud está centrada en la enfermedad, en la etiología de la enfermedad y en la atención a la enfermedad. Y tiene poca cabida la etiología y la promoción de la salud. Para eso no se educa, no hay escuelas donde capaciten en la promoción de la salud. Queda como un discurso de autoayuda o de venta del bienestar. Pero ese es hay países que lo están explorando, en especial los países escandinavos, Nueva Zelanda. Hay mucha investigación, inclusive buena investigación social al respecto. O sea que si uno querría pensar en una salud pública diferente, no tendría que asociar salud pública únicamente al contenido de servicios de salud, de atención a la enfermedad, ni solamente a servicios públicos estatales, y menos aún servicios públicos destinados a los pobres, sino que tendría que pensar salud pública como responsabilidad estatal, como derecho de ciudadanía, para promoción de la salud, para ir a explorar el otro continente. ¿Qué se puede hacer para que la población tenga derecho a desarrollar todo su potencial de vivir más años, vivirlos en mejores condiciones, sin diferencias, sin desigualdades por nivel de ingreso, por clase o por lugar, por provincia donde uno nace? Ahora, en ese punto, lo hablábamos ayer o antes de ayer, la pandemia es una catástrofe para esa perspectiva. Quiero Sí, decir, vos me decías ayer, bueno, además pone en juego a lo último que tenemos, o sea, el non plus ultra de la atención de la enfermedad, que es la terapia intensiva, ¿no? Incluso ahora empieza a haber ese machaque con de cada 2 personas que entran a la terapia, uno sobrevive, el otro se muere. O sea, el sistema en tanto atención a la enfermedad da todo lo que puede dar. ¿Qué marcas deja eso para pensar en una política pública? Después que esto pase, de alguna manera va a pasar o se va a convertir en otra cosa, en el sentido de este estado de cuarentena relativa, digamos, va a dar paso a otro momento, supongo yo, o sea, no sé ya de qué tipo, pero ¿qué tipo de discusiones vos promoverías para evitar no caer en una lógica que puede ser efectivamente muy perversa, en el sentido de que vamos a ser como una sociedad amenazada? Digo esto porque nosotros empezamos a hacer un seminario en Lectura Mundi sobre un autor que está publicando en castellano, con la traducción de Margarita Martínez, que se llama Eric Sadan, que es un francés que trabaja mucho el tema de la digitalización del mundo, y ha hecho un texto muy interesante sobre los riesgos del desafío que plantea la inteligencia artificial en términos de reemplazo de lo humano, digamos, la advertencia hacia lo posthumano, etcétera, etcétera. O sea, si uno combina, digamos, este estado de terror y de encierro, más una vida que se convierte en una vida de plataformas, una vida virtual, me parece que hay frente a nosotros un desafío de discusión seria por este tipo de cuestiones que estás planteando, porque si no, efectivamente vamos a tener un escenario de restricción y de profundización de la salud, de la salud pública, como simplemente atender la enfermedad, ¿no? sí, sí, sí.
Yo lo que estoy leyendo en estos meses, iba a decir días, pero son más de días, que en general muchos cautamente toman una posición pesimista respecto al futuro. Inclusive algunos autores influyentes en el campo de la salud colectiva, medicina social latinoamericana. Una persona a quien leo bastante porque ya ha venido a la UNSAM algunas veces, Naumar Almeida, él es pesimista respecto a qué nos deja la pandemia. Señala algunos caminos, algunas posibilidades alternativas. Una de ellas es decir, bueno, si lo tomamos seriamente, la salud futura es una cuestión de un nivel de complejidad enorme, es multinivel, no se expresa únicamente en el plano asistencial, no es solamente la crisis de la terapia intensiva, no es solamente la propagación de un virus, es una cantidad de desajustes que se han producido históricamente y que ahora están haciendo eclosión con mucha mayor fuerza en un continente con profundas desigualdades. Entonces, frente a esta complejidad y esta profundidad de la crisis, Naumar Almeida tiende a ser pesimista. Pero aún así abre algunas posibilidades. Él habla, y yo estoy de acuerdo, que va a ser necesario una discusión muy amplia y con una disposición a asumir de una manera muy abierta el debate sobre algunas de las categorías que estamos utilizando. Va a haber que pensar qué vamos a entender por salud, qué capacidad de gestión van a tener los conjuntos poblacionales, qué nivel de participación en la gestión de su propia salud. Ahí una alternativa es pensar, y lo están ensayando algunos países europeos, es el fortalecer lo que es el trabajo territorial. O sea, que no solamente la preparación frente a amenazas como esta pandemia se tiene que dar, la preparación se tiene que dar fortaleciendo las terapias intensivas, sino también una organización de base, una red que acerque los servicios de salud, de promoción y de prevención a nivel local, a nivel territorial, a nivel municipal. Ahí lo que querría contarte es que acaba de aparecer el viernes pasado en Lancet, que es una revista médica de gran influencia, un artículo de uno de los autores es David Navarro. David Navarro es en este momento el encargado de la OMS en cuanto a COVID. Uh-huh. Y Navarro lo que dice es, en el ranking que se hizo sobre donde se valoraban a los sistemas de salud, qué tan preparados estaban para amenazas de eventos colectivos como esta pandemia, los primeros dos lugares lo ocupaban Estados Unidos e Inglaterra. Miré en el ranking, Argentina estaba en el puesto 25 y Brasil en el puesto 22. Y en los 10 primeros lugares estaban Tailandia, Australia, Noruega, Dinamarca, Argentina en el 25. Y valoraban 6 ejes: la dotación de servicios, la notificación de casos, la cobertura territorial de servicios de salud, había diferentes ejes. Pero evidentemente los países que tenían su mejor sistema de preparación ante catástrofes, ante eventos colectivos, no demostraron ser los que mejor reaccionaron o defendieron a su población. O sea, la defensa tradicional de servicios hospitalarios, sistemas de notificación, de registro, laboratorios, no fue suficiente. Yo creo que va a ser necesario pensar
un vínculo diferente entre población y servicios de salud que no pasa por la oferta de hospitales y laboratorios, que va a ser necesario establecer vínculos más cercanos, o sea, volver a algunas convocatorias hechas a fines de los 70, de lo que, por ejemplo, Mahler, ex director de la OMS, hablaba sobre atención primaria, donde el gran cambio no era solamente servicios de salud cercanos a la población, sino que una población era autónoma, que era gestora de su propia salud, decidía, participaba, establecía la agenda sobre su salud. Uh-huh. Bueno, ahí hay cambios conceptuales, cambios de agenda, cambios de quizás nuevos conocimientos. ¿Por qué no podemos usar recursos de inteligencia artificial, de análisis de Big Data, con una perspectiva de interés poblacional, de interés de la ciudadanía, y no solamente mirarlos como recursos de control estatales o de las grandes corporaciones? Yo creo que hay posibilidad como para alternativas o creación de opciones que no respondan a visiones ni conspirativas ni negacionistas como las que abundan hoy en día. ¿Te preocupan el crecimiento de las versiones no conspirativas, sino negacionistas o delirantes? No. Sí, obviamente que sí, obviamente que sí. Pienso que nos distraen, están distrayendo, tienen consecuencias políticas muy graves, muy graves. ¿Por qué no nos contás un poco cómo ves? Ahora sí te pregunto, te voy a hacer 2 o 3 preguntas más, pero contanos cómo ves la situación de la pandemia en la Argentina ahora. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? No como un análisis médico, sino qué estás viendo. Por un lado, es muy personal. Bueno, tiene que ser. Por suerte nos agarró con, creo que la mejor conducción sanitaria que podríamos tener. Dentro del abanico de opciones, no había mejores recursos o dirigentes para conducir la salud pública nacional que los que tenemos. Estoy convencido de eso y se podría argumentar. Creo que hay un buen elenco nacional, la provincia de Buenos Aires también lo tiene, y en varias de las provincias hay un buen staff técnico y político que está conduciendo esta situación. Creo que estaríamos mejor si los movimientos sociales tendrían una mayor cabida en la gestión de las políticas públicas. Ahí hay un gran espacio para intervención, no para la atención a la enfermedad, sino para acercar recursos sociales, todo lo que significa esta red de protección social necesaria en cuanto a alimentos, formas de ingreso, todo lo que pueden hacer los movimientos sociales cercanos a la gente que lo necesita para gestionar frente a la amenaza de la pandemia. Para dar un ejemplo concreto, hoy leí una nota donde Milagro Sala decía de que otra sería la situación de Jujuy si los centros de salud de la Tupac Amaru estarían activos. Y seguramente tiene razón. Toda forma de organización social apoya lo positivo, la energía es movilizadora de gestión, de autogestión que puede tener una comunidad
y los individuos, eso es sano para la comunidad. En ese sentido, yo creo que Pero Argentina vos te das todavía... cuenta que ahí hay que la discusión de fondo ahí es a quién se apela, ¿no? O sea, una cosa es apelar al conjunto de la población organizada, por ejemplo, en este caso, alrededor de esas instancias de mediación y de organización que pueden ser cualquiera de estos movimientos, y otra cosa es hablarle a un individuo abstracto, ¿sí? Al un individuo, pensando en la sociedad como una sumatoria, digamos. Nosotros que somos sociólogos tenemos siempre un ruido con esa historia, ¿no? Porque pensamos que no existe la posibilidad de imaginar la sociedad como un agregado de individuos, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. Hay sujetos colectivos que podrían ser partícipes muy importantes. Argentina tiene una riqueza enorme de organizaciones sociales que podrían ser centrales ahora. Seguramente muchos lo son. Todo lo que están funcionando de comedores, merenderos, expresan esa riqueza, pero van a ser muy importantes en el futuro. No solo en Argentina, en otros países también. Pero yo creo que ahí hay un gran espacio. Pero otra cosa que es importante para Argentina es que hay una participación muy activa de las instituciones científicas, académicas, y se están produciendo alianzas y trabajos colaborativos que son importantes. Esto era un ámbito, y supongo que en gran medida lo debe seguir siendo, muy competitivo, muy tendiente a construir kioscos, y sin embargo se están estableciendo vínculos entre centros académicos, entre grupos de trabajo, y uno ve que eso es una tendencia fuerte que ojalá se aliente y se mantenga para los próximos años. Va a ser muy importante. O sea que la veo difícil. Nuestra situación nacional es, como siempre, nunca ha sido ni es sencilla. Pero hay una cantidad de pistas interesantes. La de los movimientos sociales es una, la de la colaboración entre grupos de diversa extracción es otra, y creo que hay una sensibilidad y una capacidad de convocatoria de los estados que están más, del Estado nacional, provincial y algunos municipios que escuchan. Antes decidían por la propia, imponían y están escuchando. El No, en tipo ese de... caso, en ese punto, Hugo, a mí me llama la atención, no sé si está siendo más allá de los rasgos vernáculos y provincianos también, de la polémica política cotidiana, que a veces como uno está metido tan adentro de la propia atmósfera nacional, se sobrevaloran, digamos, en la dimensión que tienen esas polémicas, esas disputas. Pero digo, si uno piensa a un país federal como este, que ha llegado a este punto de la pandemia, lo ha hecho con un nivel de articulación entre los estados que tienen, por otro lado, ejercicio jurisdiccional de la política de salud absoluta en su territorio, que no se ven en todos los lugares, en países equivalentes. Brasil es un caso, digamos, ¿no? Y Estados Unidos es el otro, por decir dos países federales con federalismos distintos, pero federales al fin, por lo menos en el sentido de que la salud pública es arbitrio jurisdiccional de los estados particulares que integran esas confederaciones. En el caso de la Argentina ha sido casi sin conflicto eso, ¿no? A diferencia de los escándalos que hubo en Brasil en distorsiones entre decisiones del gobierno central y los estados o Estados Unidos. Sí, yo coincido. Lo vuelvo a citar a Naumar Almeida. En otro artículo, hace pocos días, Naumar Almeida dice que si Brasil hubiera seguido la política argentina, se hubieran ahorrado no menos de 100.000 muertes. Y eso no es poco. 100.000 muertes es una enormidad. Eso lo dijo hace 2 o 3 semanas, ahora deben ser muchas más. Aún con los problemas que tenemos, con el incremento de la mortalidad, Argentina
comparado con lo que se hizo en Argentina, comparado con otros países, sigue siendo un ejemplo de buena política. Almeida lo atribuye a la existencia de un liderazgo nacional, a pesar de lo que vos mencionabas, de un federalismo que tiene atribuciones y responsabilidades propias en materia de salud. No se le delegó a la nación el cuidado de la salud, son las provincias las que lo tienen que hacer. Lo atribuye al liderazgo nacional, lo atribuye a niveles de competencia de los servicios y a una participación comunitaria. Entonces, esos tres elementos contribuyen a que en Argentina la mortalidad sea mucho menor que la de Brasil. Bueno, en Brasil a eso se le agrega un discurso irresponsable, criminal, desde la máxima autoridad nacional, invitando a negar la pandemia, negar la enfermedad y proponer soluciones riesgosas, peligrosas, por decirlo menos. Por decirlo menos. ¿Qué rol? Bueno, conocemos todos los que estamos acá asistiendo la performance y la hiperactividad de la Universidad de San Martín en este contexto, pero vos qué, más allá de esta situación en donde se vieron unos reflejos muy impactantes, digamos, ¿no? Desde superbarbijo, suelo hiperinmune, un proyecto de vacuna, test rápido, ¿no? Dentro de tecnología, investigación básica aplicada, etcétera. ¿Vos qué rol le ves a la universidad? El rector sostiene mucho una idea que yo no terminaba de entender, pero decía, hay que aprovechar este momento de relegitimación del espacio universitario para asumirlo como una responsabilidad hacia el futuro, sostener ese desafío de relegitimación de las universidades en la sociedad en una situación tan crítica como esta. ¿Vos qué crees que hay un nuevo rol que asumir desde las universidades después de esta pandemia? Sí, sin duda. Si no aprendemos de lo que nos está sucediendo, sería terrible. La universidad en especial tiene que aprender mucho. Por un lado, en función de lo que decís, todos los que trabajamos en este caso en la Universidad de San Martín, pero en las universidades públicas debe estar pasando en muchas de ellas, es una oportunidad para sentirse orgulloso, con San Martín muy en especial porque, bueno, hay muchos avances, muchos logros que se están produciendo dentro del ámbito que conocemos. Pero coincido de que hay espacios en los que tendríamos que trabajar en el futuro. Uno que a mí me interesa es llenar ese continente de salud. ¿Qué implicaría darle un nuevo contenido a la promoción de la salud como una política pública? Y ahí hay algunas convocatorias que en el sentido de hacer salud desde todas las políticas públicas, justicia, educación, economía, vivienda, transporte. Bueno, dentro de la universidad tenemos gente que trabaja en todos esos campos. ¿Por qué no reflexionamos juntos qué podemos hacer, no solamente para la atención de problemas individuales, sino para dotar de mejores condiciones de salud, actuando también sobre esos ámbitos? ¿Qué tipo de vivienda, qué tipo de diseño del espacio, qué tipo de organización del trabajo? ¿Qué pasa con la situación de género de la mujer? ¿Cómo protegemos eso? ¿Cómo damos mejores condiciones de vida desde esa perspectiva? Ese sería un posible espacio.
creo que en eso es un cambio epistemológico, es también un cambio metodológico, en el cual podríamos mirar la salud no como un problema solamente médico, solamente de las profesiones de la salud, sino con los otros recursos que la universidad tiene y puede poner en torno a un problema y trabajar en toda su complejidad. Bien, llevamos 1 hora y pico de conversación. Yo te propongo que veamos si alguno de los participantes quiere hacer algún comentario. Tenemos algunos comentarios en el chat pequeños. Tenemos uno de Elia, que dice: el relato de Hugo me hizo recordar a Floreal Ferrara y las políticas de atención ambulatoria y domiciliaria de la salud, a TAMDOS, Sistema de Atención Progresiva de la Salud, el CIAPRO, en la gestión en la que él fue ministro cuando el gobernador era Cafiero. Mónica, que supongo que es Rosenfeld, dice: en algún momento de la historia la provincia de Neuquén fue modelo de salud, reconocido en América Latina y en Argentina. Algo similar en Salta y creo que Jujuy. ¿Qué pasó? ¿Se trataba de una salud social? Bueno, los que quieran incluso pueden habilitar su micrófono y levantar la manito. Creo que hay un sistema para que puedan preguntar si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna queja, alguna crítica también. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi consulta para Hugo tal vez era saber qué opinaba respecto a las políticas de salud que se están aplicando en la actualidad y qué requisitos tendría que haber hoy en este contexto de pandemia como para lograr articular el trabajo en equipo entre instituciones para una mejora de salud en la comunidad. Gracias, Luz. ¿Alguna otra pregunta más? Hola. Lalo. Sí. Ahí tenemos la de Guillermo Alonso. Ahí va Lalo Esperón, que citó. Dice: ¿sería el nuevo enfoque propuesto compatible con la actual organización del financiamiento en salud, caracterizado por la fragmentación y desarticulación? Si no fuera así, ¿cuál sería la propuesta para organizar el financiamiento? O sea, Guillermo plantea una cuestión vinculada a cómo reorientar la lógica del financiamiento en función de una política de otro tipo. Lalo. No, más que nada de la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Credibilidad digo porque está totalmente cuestionada de un lado y del otro, más allá de las diferentes instancias que se desató a través del coronavirus, las vacunas y que claramente se vuelve a la cuestión esta que decía, se tendría que volver a la cuestión esta que dice Hugo con respecto a la comunidad, que no está muy lejos para nada de lo que planteaba la gestión de Carrillo en algún momento, ¿no? En ese marco, me parece a mí que una de las cuestiones también a tener presente, sobre todo para nosotros acá en la Universidad de San Martín, digo, en la periferia, que está tan afectada por el relleno sanitario, es la cuestión de la alimentación, ¿no? Cómo hilamos nosotros desde adentro de la universidad los diferentes desarrollos que son transversales a la salud, porque la salud no es solamente la cuestión tal cual como apuntaba Hugo, sino me parece que el desafío de nosotros como universidad es cómo vamos hilando las acciones desde adentro de la institución que nos permitan construir un planteo legitimado desde la universidad que promueva políticas públicas mucho que tengan que ver con este tiempo que se avecina, ¿no? Me parece que el desafío debe ser primero ordenar la casa nuestra, que tenemos tanto para poder ordenar en la propuesta, ¿no? La universidad es muy rica en ese tipo de desarrollo. Me parece que lo primero que deberíamos hacer sería ordenar todas esas capacidades que tenemos y conjugarlas en un planteo que le permita al Estado local y al Estado provincial y a los estados que están bastante alejados
de acertar, de tener menos errores a la hora de aplicar políticas públicas, me parece oportuno este ámbito para plantearlo. El audio, Mario. El audio de Mario. Perdón, gracias, Lalo. Te decía que tenemos también un comentario de Susana que dice muy interesante, Susana Levy, el planteo de Hugo de utilizar la Big Data y la inteligencia artificial en defensa de la salud pública, y pregunta qué se requiere para revertir la percepción pública negativa. No sé si a qué se refiere cuando dice revertir la percepción pública negativa. La percepción pública negativa respecto de la inteligencia artificial y la Big Data, sí, sobre eso. Y está difícil Sí, igual, por supuesto, sí, bueno, yo no sé redactar, vengo del palo de lo No, está difícil revertir. Igual no sé si hay una percepción pública negativa de la inteligencia artificial, pero bueno, lo Sí, dejamos. pero hay un poco que es como el demonio que se viene, digamos, en cuanto a la privacidad, y justamente creo que es un recurso que hay que ponerlo a favor de todo eso, pero me gustaría que Hugo lo comente. ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfecto. Hugo. Sí, bueno, voy a hacer el recorrido. Florial Ferrara también era un platense, compañero de tren del rápido de ida y de vuelta a Buenos Aires. Él trabajaba en Buenos Aires. Y es cierto, Florial Ferrara es una de las figuras importantes, es uno de los hitos en la historia de la salud pública argentina. No solo Argentina, pues tuvo influencia en otros lugares. Pero Argentina es cierto, tiene la Tandos, tiene Alvarado, su lucha contra el paludismo, obviamente los servicios que construyó Carrillo, el desarrollo de la enfermería. Hay algunos hitos donde el sistema de salud se convierte en un sistema cercano a la población, por primera vez dando atención a quienes no tenían acceso a los servicios, salvo los hospitales públicos, asistencias públicas, hospitales de colectividad como existieron en varias ciudades argentinas. Pero el Estado, sobre todo a partir de mediados de los 40 en adelante, acercó servicios al conjunto de la ciudadanía. Estructura que sigue en pie hasta el día de hoy y es la que, aún con sus deficiencias, es a la cual puede acudir la población. Pero esa estructura está muy golpeada. Se ha logrado mantenerse con un nivel de dedicación y hasta explotación de la fuerza de trabajo que allí ejerce, muy considerable, que está en su límite en este momento. Yo creo que una de las cosas que van a tener que cambiar es el trato que recibe el recurso humano en salud en cuanto a remuneraciones, condiciones de trabajo, en esa estructura asistencial construida a partir de los 40. No es posible que la ciudad de Buenos Aires siga teniendo marginado al personal de enfermería sin reconocerle estatus profesional, considerándolo personal auxiliar de soporte, sin reconocerle que es una profesión universitaria, que tiene el nivel de licenciatura y algunos aún superior, tienen maestrías. Sin embargo, en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, esa marginación existe. Eso en cuanto al comentario que había sobre Atandos o Neuquén, o la situación de las políticas públicas actuales, van a tener que edificarse sobre lo positivo de nuestra historia,
pero también superar algunos de los grandes vacíos o grandes deudas que seguimos arrastrando. Argentina está muy por debajo, por más que el gasto en salud es más alto que el de otros países latinoamericanos, estamos por debajo de lo que se recomienda internacionalmente. Hay un compromiso para el 2030 de incrementar en un 30% el gasto público en salud, que llegue a representar un 6% del presupuesto nacional. En este momento en Argentina está muy por debajo de ese nivel de gasto. O sea que Argentina tendría que reorientar su gasto en salud, que es un financiamiento concentrado en la atención hospitalaria y que se va en gran medida en los últimos 15 días de vida de pacientes mayores de 65 años. Entonces, ahí está el gasto heroico. El gran gasto en salud se va en intervenciones, tratamientos, insumos, recursos tecnológicos de alta complejidad, gasto en medicación, que producen una ganancia en términos de años de vida muy reducida para el conjunto de la población. Yo creo que va a haber que pensar un reordenamiento del gasto público en función de un interés del conjunto de la sociedad para reducir las desigualdades, pero también para actuar no solamente sobre la extensión de la vida a personas que ya padecen la enfermedad, sino evitar la aparición de las enfermedades. Y hay espacio para esas intervenciones. O sea que reorientar el gasto público, actuar sobre el financiamiento, reorientar el gasto público hacia la salud y no solamente la atención a la enfermedad. Pero también ahí implicaría reconocer la necesidad de poder de regulación, de rectoría del Estado sobre la salud como un interés de la ciudadanía. El Estado no puede ser un testigo pasivo de la conversión de la salud en un mercado. Tiene que ser un actor regulador con capacidad de intervención impidiendo que esto se transforme en un mercado con una lógica de empresas de seguros, con fuertes desigualdades, con una lógica actuarial propia de empresas de seguros y no de la salud como derecho de ciudadanía. Si lo vamos a pensar como negocio de empresas de seguros, que el prepago se sustente en esa lógica, y salimos de la pandemia reforzando ese modelo, vamos a estar muy mal preparados para no solamente para una eventual futura pandemia, sino para una vida en sociedad con desigualdades que se van a galvanizar, van a quedar fijadas muy rígidamente. Respecto a lo que decía Lalo sobre credibilidad, yo no estoy, bueno, por ahí tengo conflicto de intereses porque trabajé bastante con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, pero yo no creo que por ahí, o sea, la OMS no creo que Lalo comparta la crítica que le hace Trump a la credibilidad de la OMS, pero es creíble en el sentido de que denuncia la presencia del problema, cuáles son los recursos disponibles, está haciendo una convocatoria a un acceso universal e igualitario a las vacunas. Y en este momento creo que está la discusión conceptual, es cómo se pasa de una defensa de ese derecho humano a la defensa de la salud planetaria, la relación con el ambiente, la relación con los animales, otro modelo de relación que no sea únicamente la atención a la enfermedad de los humanos.
Y ahí hay un debate en el cual hay algunos estados que van a pujar para que siga siendo, hablar de salud siga siendo discutir atención médica, y otros que van a tratar de ampliar ese horizonte hacia una defensa de la salud planetaria, una salud de todos los seres vivos en este planeta, el ambiente, los animales, las personas, que puedan convivir y no aniquilarse autodestructivamente. Pero, perdón, y faltaba algo respecto a Big Data. Yo creo que hay una herencia derivada de la crítica Foucaultiana a la salud como un instrumento a la medicina como un instrumento de disciplinamiento social, y pensar que el manejo de datos colectivos va a ser usado para la vigilancia, el control, la disciplina. Es posible que así suceda, y es posible que gobiernos autoritarios usen datos de salud con esos fines. También es posible que contar con datos de salud de la población sea algo que las empresas farmacéuticas en particular lo usen como formas de decisión sobre qué tipo de medicamento utilizar, qué tipo de intervenciones, a qué personas, a qué edad, o las empresas de seguros o los prepagos decidan a quién admitir o no a partir de los datos que se pueden obtener con Big Data y con el manejo de inteligencia artificial para hacer esas selecciones. Es posible, pero también habría posibilidad de, ¿por qué no los pensamos desde otro ángulo o con otras perspectivas? En ese sentido hay dentro de la propia UNSAM grupos que están trabajando sobre movilidad de las personas usando los datos de los teléfonos celulares, y eso está siendo un recurso interesante para cotejarlo con información epidemiológica. Podría haber usos alternativos que no respondan únicamente a intereses de control o de lucro, que tendríamos que acercarnos. Yo no tiraría la riqueza potencial de esos datos a priori. Indagaría, y especialmente en un ámbito universitario en el cual tenemos acceso o vínculo con gente que sabría manejarlos y saben cómo esos datos nacen y cómo pueden utilizarse. Bien, cumplimos 1 hora y media de conversación. Evidentemente no alcanzó. Yo tengo más cosas para preguntarte, pero me parece que ya el auditorio... Sería sano. Claro, está cansado, el auditorio está cansado, pero bueno, me parece... La verdad que te agradezco mucho, Hugo, porque uno de los objetivos de estas conversaciones, que habría que hacer muchas, y de mucha gente que promueva estas conversaciones, es que la comunidad se conozca. O sea, me pasaba hoy que uno de los miembros del equipo de Lectura Mundi invitaba a compañeros de él a la charla y le preguntaban, ¿y quién es Hugo Mercer? ¿No? Entonces me parece que es bueno que esta comunidad empiece a ponerle nombre, cara, historia y experiencias a lo que tiene de valioso una comunidad, que son las experiencias de las personas que la integran, sus opiniones. En tu caso, yo creo que un aporte muy valioso. No creo molestarte en decir que efectivamente vos tenés un pensamiento estratégico que sería muy oportuno aportar. Yo creo que lo has hecho, lo has hecho mucho tiempo y seguramente también lo haces, pero aportar a una discusión pública nacional sobre estos temas, porque efectivamente son cuestiones sustantivas para una sociedad. No estamos hablando simplemente de una terapéutica o una medida puntual, estamos hablando de hacia dónde orientarnos en términos de la salud
de la población, la salud colectiva, la salud de la sociedad, y cuáles serían las mejores discusiones para dar y las propuestas para que eso ocurra. Así que me parece que amerita que volvamos a juntarnos, quizás con otros interlocutores para que discutan con vos, e incluso también sobre la posibilidad de darle un buen uso a la inteligencia artificial. Lo único que te pregunté es si vos, por ser de La Plata, sos hincha de alguno de los equipos de fútbol de La Plata. Sí, obviamente. Imagino que de Estudiantes. Estudiantes, sí. ¿Y eso por qué? Porque hay una cosa aristocrática en los que fueron a la universidad. No, lo mío es más grave y voy a hacer una confesión terrible. Es más saludable hacer gimnasia. Yo originalmente era de gimnasia. ¿Eras de gimnasia? Sí, pero por imposición, cuando me casé me tuve que convertir y hacerme de Estudiantes. No te lo puedo creer. O sí, sea, sí, una familia. ¿Vos te casaste con alguien de La Plata también? No. Sí, sí, obviamente, también. Claro. Pero lo grave no es que sea de La Plata, sino que una familia muy de estudiantes, y me molestaban mucho, y yo dije, bueno, como no me importaba demasiado, me convertí. Es notable, vos sabés que yo tengo muchos amigos de La Plata, y bueno, parte de la familia de esos amigos de La Plata son futboleros, hinchas de Estudiantes. Realmente me impresionan en su fanatismo, patético, ¿no? Porque finalmente Estudiantes es un equipo menor en la historia del fútbol argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, es una broma, sí, es un equipo muy importante en la historia del fútbol argentino. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, y gracias a todos los que se sumaron a pasar este rato en las conversaciones. Bueno, gracias, Mario, y gracias a todos. Gran parte son de mi familia. Es una forma de estar en contacto. Gracias a todos, y gracias a los organizadores, a Aurea y a todo el equipo de comunicación, que siempre impecable todo. Gracias.